Una guerrera de la vida, mil caminos, mil salidas. Ella es sangre, es gasolina, es princesa, es heroína. Es la furia de un tornado, es bailar en mil pedazos. Ay, pues aquí estamos nuevamente en otro podcast de Adicta y pues muy contenta de estar contigo, de verte nuevamente, Fabiola, y pues con un invitadazo que es Fer Robsar, que para quien no sepa quién es, no, pues ahorita que se presente él, pero yo creo que mucha gente sabe quién eres y sobre todo la gente del medio, todos te conocemos, es director, productor, guionista, actor también. Entonces, wow, Fer, y amigo, que es lo más padre. Y yo feliz de que compartamos esta plática, los tres, después de haber tenido, pues después de verte, de haber convivido contigo y verte en esta parte que pues obviamente mucha gente desconoce de ti, que es en ser papá, ¿no? Y vamos a hablar justamente de eso, de el rol del hombre en este mundo moderno, cómo están las cosas, porque yo sí creo que ya los papás no son como los papás de antes o como el papá que desafortunadamente me tocó a mí, que estuvo ausente y creo que como lo platicábamos el día de ayer, Fer, creo que hoy en día los papás están más presentes y tienen ganas de estar más ahí. Entonces, bueno, Fer, gracias por estar con nosotras. Gracias. No, gracias a ustedes. En verdad, este, tengo que aceptar que soy fan de su podcast. Me gusta porque, ¿sabes qué? Siento que hay gente que toma medidas durante la pandemia de creatividad y de qué hago mientras, y hay gente que toma medidas que van más allá de la pandemia. Hay gente que toma decisiones durante una pandemia pero que te das cuenta que son caminos que van a seguir como mucho después. Y hay gente ahorita como diciendo, bueno, entonces quiero hablar, pero creo que lo que ustedes están haciendo es distinto. Es una cosa que nace antes, es una cosa que ahorita es riquísimo escuchar y es una cosa que para futuro yo creo que es historia valiosa. Todas estas pláticas, todos estos análisis, estos cuestionamientos son valiosos para escuchar y seguramente para ustedes debe ser un proceso valiosísimo tenerlos. Así es, la verdad es que a mí me ha servido muchísimo y, y los mensajes que recibimos del podcast con respecto al podcast, la conexión que hace. Yo, cuando inicié esto, lo primero que dije es, mientras hay una persona que se identifique, que le suene, que le ayude, yo lo seguiré haciendo. Y es por eso que aquí estamos y seguimos adelante, porque esa es la única finalidad y agradecemos muchísimo tener invitados e invitadas para platicar de pues, lo que todos los seres humanos nos enfrentamos hoy en día y cómo lo estamos enfrentando y qué podemos hacer mejor. Y Claro. eso es todo. Y Es ahora que sí, además hay una cosa que digo, perdón, nada más rapidísimo, porque me impresiona cuando la televisión solo podía llenar 24 horas de contenido, porque solo había X número de canales, X número de horas en el día, 24, y llegaron las plataformas y llegó el infinito de contenido y llegó el infinito de posibilidades. Llegó un tipo de contenido que como que no se limitaba a la publicidad que presentabas, no se limitaba al canal que te aprobaban, no se limitaba. Empezó a llegar un contenido en televisión que siento yo enriqueció el discurso, porque yo siento que el documental, por ejemplo, estaba perdido en los 80s, en los 90s, en los 2000s, y empezando Netflix, el documental ha regresado como una fuerza casi igual que la ficción. Viniendo de ser una cosa aburrida educativa, se convirtió en una cosa divertida, educativa, iluminadora, que también chocaba con opiniones y te hacía pensar de una manera distinta. Y siento que los podcasts son eso de la radio. Cuando la radio, la gente pues no escuchaba mucha radio porque
porque había comerciales cada 3 minutos, porque había... Y de pronto hay espacios así donde te digo, vamos a platicar, ¿ahora de cuánto tiempo? 1 hora. Dices, ok, sí, vamos a profundizar. Ah, perfecto. Entonces sí, va. Sí. Entonces eso. Pues bienvenido, Fer. Yo no Gracias, Fabi. conocerte en persona, pero Fabi se expresa súper bonito de ti. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Y Fabi, gracias, agradecida de formar parte de este proyecto, porque como decías hace ratito, mientras esta información les sea útil a las personas y sobre todo sea un motor de agente de cambio para hacer cambios en su vida personal, para un bien, para mejorar, pues nosotras seguiremos aquí porque los mensajes que recibimos son súper alentadores y aprovecho así como para hacer el comercial de gratitud. Recibimos muchos mensajes, Fabi y yo, donde nos dicen que el podcast les ha servido para tomar decisiones fuertes en su vida, como por ejemplo separarse o poner fin a una relación violenta o cambiar de trabajo, qué sé yo, a veces uno necesita como un impulso externo, ¿no? Y si este mensaje llega a sus corazones y llega para un bienestar, pues yo encantada de estar aquí y pues gracias, Fer, por estar. Y pues bueno, Fabi, hoy hay un tema buenísimo, ¿no? Así es. Pues ahora sí que te arranca. Bueno, voy yo pues más que nada me gustaría, Fer, que nos platicaras cómo es que a mí me parece no solamente hermoso, sino se me cae la baba ver un papá como tú, ¿me entiendes? Un papá que está presente, un papá que muestra sus sentimientos. O sea, este es el hombre moderno que de alguna manera todas las mujeres queremos tener, ¿no? Es ese hombre comprensivo, es ese hombre que no solamente comprende a la mujer y ayuda en las labores de casa, y ayuda a la mujer, sino que también ayuda a que sus hijos se expresen sus emociones, y la relación con sus hijos es otra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no viví nada de eso. Entonces, para mí cuando veo algo así, es como, wow, ¿no quieres ser mi papá? O sea, porque sí me hizo muchísima falta y porque sí creo que es súper importante la imagen, no la imagen, no la figura, sino el padre presente, que es justo de lo que yo quiero hablar, de la presencia de los padres, el rol, cómo lo llevas tú, ¿me entiendes? Que no cualquiera, porque la verdad es que no cualquiera, y no todos. Pues no, desafortunadamente, digo, hay gente que está muy atrapada en los patrones, en lo que el papá dijo, que el abuelo le dijo, que el bisabuelo le dijo que era lo correcto y lo incorrecto. Yo realmente, desde que soy niño, quería ser papá. O sea, yo toda mi vida he querido ser papá, quizás es lo único que he querido más que hacer cine, y esta pasión que yo tengo por contar historias y por escribirlas, dirigirlas, lo que sea, apoyar a que existan las historias. Me parece que ser papá siempre fue lo que yo más he querido, y te lo digo que realmente era una cosa que yo hablaba con mis amigos a los 15, 16 años y me decían, ¿qué? O sea, era o sea, ¿quién quiere ser papá? ¿A quién se le antoja eso de chiquito? Yo realmente, en gran medida, como alimentado con ese... Y aparte era muy raro porque no es como que yo era el mejor primo de mis primitos o el mejor, incluso hermano mayor. O sea, yo tengo hermanas menores y no era que de alguna manera yo era como, pues, como que me veían de que, no, él tiene un instinto paterno. Era algo que vivía dentro de mí y que yo quería hacerlo. Conocí a una persona, increíble mujer, que también quería tener hijos bastante pronto, y fuimos padres jóvenes. A los 24 años ya teníamos a nuestra primera hija y tuve 3 hijos, 2 niñas y un niño, cada 2 años. Y te puedo decir que los grandes maestros de mi vida son ellos, y yo creo que
hay muchas cosas que vienen de antes de que yo sea papá a después de que yo sea papá, pero lo que te puedo decir que una de las cosas que a mí me cambió absolutamente es cuando tú descubres que nadie te enseña a ser papá y que no hay un instructivo y que no hay un manual y que hay muy poca gente que te puede decir, ah, mira, te doy mis consejos, porque tampoco hay una inclinación de pedir consejos. Como que te vas con lo que sabes. ¿Y qué es lo que sabes? Pues tu papá, ¿no? O tu abuelo, o alguna figura que tú tuviste, si es que la tuviste. Pero curiosamente, cuando yo veía hacia mi pasado en busca de estos ejemplos, yo no encontraba el tipo de papá que yo quería ser. Desafortunadamente, digamos, mi abuelo, padre de mi mamá, murió cuando mi mamá tenía 11 años. Y mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía como 3. Y realmente yo no recuerdo haber vivido con mi papá y nunca viví realmente con él. Entonces, a mí me crió mi mamá. Y de alguna manera mi mamá, que es una mujer que siempre ha sido muy dedicada a su familia y al trabajo, se convirtió en una figura a quien yo le preguntaba cosas, a quien hoy le pregunto cosas del trabajo o de tristeza interna, ya sabes, o de necesidades, entonces como que se vuelve un mismo ser que encarna a estas ambas figuras, lo que tradicionalmente es la masculina y la femenina, pero esta mujer encapsula las dos y se vuelve una figura a quien yo puedo recurrir hasta la fecha con cualquier cosa, y no necesariamente tendrá o no tendrá la respuesta, pero la figura femenina para mí fue fue mi papá. O sea, lo que quiero decir es, mi papá fue una mujer. Entonces, analizando las cosas y pensándolo, no sé si eso tenga algo que ver con este gusto, este deseo que yo tenía chiquito de ser papá. Pero lo que sí es un hecho es que desde que nacieron mis hijos fueron quienes me enseñaron a ser papá. No fue una sabiduría ni que yo tenía ni que la aprendí de un libro. Mis hijos son mis maestros, los 3, y cada uno te enseña lecciones distintas y cada uno te enseña todos los días cómo abordar ciertas situaciones con sus preguntas, con sus inquietudes, porque si uno tuviera que leer todas las posibles preguntas que un hijo le va a hacer, pues nunca acabas y nunca le atinas, porque cada hijo es un alma distinta. Yo me acuerdo una vez que mi hija me preguntó que por qué no éramos religiosos, que por qué no íbamos a misa como sus amigos. Y en ese momento que te agarran en curva, no sabes qué contestar. Lo único que se me ocurrió fue que yo decidí, junto con su mamá, que no íbamos a apegarnos a ninguna religión porque era la única manera que teníamos nosotros de aceptarlas a todas. Y son respuestas que te salen en el momento y dices, ok, me quedo con esa. Pero si dices algo que no, que a lo mejor dices, como también he cometido errores, y les voy a poner un ejemplo clarísimo que de hecho te comenté ayer. Yo una vez me estaba yendo a una junta de trabajo y llegué con mi hijo Sebastián y le dije, tenía como 3 años, y le dije, Sebastián, ya me voy 3 días, te quedas a cargo, eres el hombre de la casa. Y me volteo y me voy como hacia el elevador y como que freno y digo, ¿qué? Tiene 3 años. O sea, ¿de dónde viene esta cosa? ¿A dónde recurrí para decir esto? Uh-huh. ¿A qué generaciones antiguas y a qué manera de mentalidad paternalista recurrí para pensar que esto era lo correcto? Y ahí me equivoqué y me di la vuelta y regresé y me senté enfrente de él y le dije, no. No estás a cargo, tu mamá está a cargo, tú tienes 3 años, sé un niño de 3 años, no te pongo ninguna responsabilidad, no la asumas, te pido una disculpa, ya me voy, bye, me fui. Pero son esas cosas, también hay que tener la capacidad de cometer errores, porque creo que la humildad de saber que... Ahí yo creo que lo que tú estás mencionando es que, bueno, es una conciencia que vas adquiriendo, no sé, con la vida y con la observación, porque no cualquiera y no todo mundo tiene esa capacidad y esa conciencia de frenarse en el elevador y decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente repitiendo una creencia del pasado, o sea, de alguien más y romper con eso. Y eso es justamente lo que hemos hablado en varios podcasts, que hay que intentar observar, ¿no? O sea, ¿es real lo que estás repitiendo, algo que escuchaste por ahí desde niña, estás
¿Y crees tú en eso realmente? ¿Crees que un niño se deba de encargar? O sea, todo esto, el cuestionarse las cosas, que eso es algo que también hago mucho hincapié, que hay que observar y cuestionarse de dónde viene toda nuestra información, porque creo que esas son las herramientas que uno, a final de cuentas, son las mejores herramientas para poder ser mejor en cualquier cosa que hagamos, hasta en el ser padres, ¿no? Absolutamente. Yo me acuerdo, yo hubo una vez cuando yo era chiquito que me fui a un partido de fútbol con mi papá y llegué y estaba jugando el equipo, estaba jugando nuestro equipo y de pronto iba perdiendo y nos meten otro gol y se para mi papá y le empieza a pegar a la pared de donde estábamos, como de el muro del estadio, y le empieza a dar uno que otro madrazo, y se empieza a pegar. Y yo tenía como 11 años y estaba sentado aterrado atrás de él y te lo juro, y esta memoria la tengo así como de en la frente, me levanté y me paré junto al muro y le empecé a pegar a la pared. ¿Sabes? Como que sentí que eso es lo que había que hacer, pero no hubo un solo golpe que di con el corazón, todo lo di como con la cabeza diciendo, ¿qué estoy así? Y me dolía además y decía, ¿qué? Y como que siempre me fue ajeno repetir por repetir, copiar por copiar y decir, y siempre si había una cosa como de esta mentalidad de, hey, ya tienes novia, ¿con quién estás saliendo? Acuérdate que las viejas, que ya sabes, todo esto que escuchas creciendo de los amigos de tu papá y de tus tíos y de tu papá y escuchas estas cosas que dices, es que no hay una compatibilidad y no lo puedo ni contestar porque se escucharía como una mentira absoluta. Pero bueno, tú ahí, Fer, tuviste la capacidad de cuestionarte e incluso evocas el recuerdo con la emoción, es decir, le estaba pegando a la pared, pero no era algo que yo sintiera que me salía de las entrañas, como probablemente le estaba saliendo a tu papá. Y eso es buenísimo, porque tú tenías la capacidad de cuestionarte, pero hay que hacer hincapié que hay gente que no tiene esta capacidad, simple y sencillamente porque dependiendo del tipo de educación que recibiste o dependiendo de qué tan permitido te era expresar tus emociones, tú vas a lo largo de la vida, pues como eliminando ciertas emociones y ciertas maneras de expresarte. Entonces, la gente que no tiene la capacidad de cuestionarse, lo que hace es que reproduce, replica. Somos como monitos, ¿no? Porque al final somos mamíferos y ahí venimos. Entonces, repetimos porque aprendemos a través del condicionamiento y lo grave de esta situación es que al replicar, pues estás replicando lo bueno, pero también estás replicando lo malo. Ahora, Fabi, tú al inicio le decías algo a Fer, le inventaste así como una broma de, no puedo tener ese papá. Y digo, qué bonito que hay ejemplos de padres como Fer, pero lo triste de esto es que no nos tendría que sorprender. En realidad, todos los padres tendrían que estar presentes, ¿sí? O sea, lo triste de nuestra sociedad es que cuando hay un padre presente, amoroso, que hace equipo en casa, que hace lo que les corresponde hacer a un adulto funcional, independientemente de si es un hombre o una mujer, tendemos a, wow, ¿no? Qué chido. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no existe. Pero es que aquí es donde está el problema. No deberíamos de asombrarnos. Deberíamos de decir qué está pasando con el resto que no lo está haciendo. O sea, ¿qué está pasando con la sociedad que nos indica que un padre presente es una joya preciada? Exacto. Cuando en realidad un padre presente lo que está haciendo es que igualito que la mujer, con amor y dedicación, se dedica a criar a sus hijos en amor y en respeto. Así como tú dijiste, yo deseaba tener un hijo y lo hiciste por esa convicción. Pero ¿qué pasa con los padres que no desean ser padres o con las madres que no desean ser madres? O quienes sí lo desean hacer, pero pues tampoco se han cuestionado mucho esto que tú tenías, ¿no? Tú te cuestionabas y probablemente por eso eres tan buen padre. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se lo cuestionan y se reproducen y van creando extensiones de sí mismos con muchísimas cosas súper patológicas y disfuncionales, como lo que hacían tus tíos? De decirte, las viejas y a quién traes ahora y que a ti te hacía cortocircuito, ¿no? Porque seas como, ¿por qué se están expresando así de una mujer? Pero la verdad es que al 99% de los hombres no les hace cortocircuito, les parece normal. Claro, porque aparte sí hay una cosa que es cierto lo que dices, que lo que yo hago por mis hijos, el tiempo que yo le doy a mis hijos y todo el amor que yo les doy, en términos de amor, es el mismo que les da su mamá.
en términos de tiempo, sigue siendo mucho menos que el que les da su mamá. Y aún así, es cierto que de pronto hay mucho más aplausos de este lado porque no es común. Y de pronto dicen, oye, no manches, pues mira, o sea, pero te voy a decir, lo que sí es muy interesante es que yo cuando, bueno, y la mamá de mis hijos, cuando buscamos escuela para los niños, lo que buscábamos realmente era, vamos a ver qué otros papás hay sobre la escuela metemos a nuestros hijos. Si sentimos una afinidad con los papás, pues entonces nos parece que puede ser un ambiente para los hijos. Si nos sentimos completamente ajenos a los papás, entonces no va a ser una buena escuela para nuestros hijos. Y nos pasó que yo fui a una escuela donde estuvo un año mi hija y era el Día del Padre y nos invitaron al zoológico, entonces yo fui al padre y yo de entrada, yo he usado traje 2 veces, una en mi boda hace mucho tiempo y otra en mi primera comunión. Entonces, obviamente yo voy de playera y jeans y llego al Día del Padre y todos los papás están de traje. Y nos subimos al camión porque había que irse en el camión de la escuela. Vamos al zoológico de Chapultepec y todos los papás están en sus teléfonos o platicando entre ellos y los niños están como alejados y yo estaba con mi hijo. Y entonces llegamos al zoológico de Chapultepec y lo mismo, se genera todo un grupo de papás que diciendo, hablando con la asistente en el trabajo, el otro con la junta, el otro diciendo ya que acabe esta chingadera. O sea, era y aparte expresándose abiertamente de por favor es Día del Padre, ya quiero irme a trabajar. Y eso fue el indicador para sacar a nuestra hija de la escuela. Y a la siguiente escuela donde entramos, lo que más me sorprendió fue que en todas las kermeses, en todas las presentaciones, en todo, había el mismo número de mamás y papás. O sea, iban, ya estuvieran casados, divorciados, lo que sea, iban los dos, iba la mamá, iba el papá. Y encontré una comunidad de papás, por primera vez en mi vida, que no nada más pensaba igual que yo, sino era gente de quien yo podía aprender muchísimo. Había unos mucho más evolucionados que yo, porque llevaban poniendo esto en práctica, de llevar a los niños a la escuela, recoger a los niños a la escuela, de estar, y aparte de no nada, de como que romper todas estas cosas de que el papá nada más sea un soporte económico, también es una ilusión que crea el papá. Ya sabes, la crea la sociedad, pero el papá crea esto porque cuando un papá descubre que también puede ser un apoyo emocional para tus hijos, descubres en serio el amor incondicional con tus hijos. Y no eres una figura de como el último guerrero del ejército de cuando la mamá ya no pudo, le voy a hablar a tu papá, porque sabes que tu papá va a venir todas esas ilusiones, esas imágenes que le creamos a nuestros hijos, se vuelve una cosa que nosotros mismos, claro, si no cuestionamos, repetimos y repetimos y repetimos, y de pronto dices, oye, ¿qué tal si yo, aunque yo no sé lo que es ser mujer de 14 años y no sé lo que es que te baje y no sé lo que no sé lo que es que te guste un niño por primera vez, ¿qué tal si yo sí puedo ofrecerle a mi hija el consejo que le va a cambiar la perspectiva en una decisión que quiere tomar? O sea, ¿qué tal si me doy chance de que aunque no soy mujer puedo ofrecer ese consejo? Y obviamente, pues digo, los hijos tienen que sentir una confianza de preguntar, porque cuando un niño, digo, mi hija mayor, Tatiana, absolutamente está entrando en la pubertad y yo quiero que ella no sienta un muro de él no me va a entender, él no es como yo, él no le importa, que esa es la imagen con la que muchos crecimos de papás. En lugar que agarre y diga, ¿sabes qué? Esa es una perspectiva que me interesa, él piensa distinto, él no, o sea, y eso es lo que un poquito he tratado de hacer, pero siempre, y se lo recalco a mis hijos, los maestros son ellos. El que está aprendiendo soy yo, todos los días. Ellos están aprendiendo de otras cosas, pero yo soy el que está aprendiendo a ser papá. Y si no me hacen preguntas, si tú eres maestro y tus alumnos no te hacen preguntas, no vas a aprender a ser mejor maestro. Exacto. Digo. Pero sí, pero bueno. Qué bonito, me gusta, qué bonita tu manera de verlo. ¿Sabes que hablaba con mi hija una cosa el otro día? Que mi hija, la menor, Olivia, yo siento que Olivia es una de estas almas muy, muy viejas. Y ella y yo hablábamos del concepto del alma. Y hablábamos del concepto de que el alma no es como el cuerpo.
El alma no nace y es infante y luego ni bebé, niño, adolescente, adulto. El alma no pasa por ese cambio en una sola vida, por lo menos yo no lo creo así. Yo creo que puede haber un alma vieja en un cuerpo pequeño, en un niño, en una niña. Entonces, como que hablábamos de que si pensamos que el alma no envejece como el cuerpo, y si estamos dispuestos a suponer que el alma no está limitada a el crecimiento biológico del cuerpo, entonces podemos imaginar un espacio donde el alma de mi hija y mi alma son exactamente del mismo tamaño, donde no hay un alma mayor que otra, donde las dos son almas y donde no hay una jerarquía. Y en ese momento, creo que en ese espacio existe una sabiduría en los niños también, que cuando la descubres te enseña cosas que de adulto no has logrado compaginar, ¿sabes? Conclusiones que como adulto, cuando tu mente ya está envuelta en mil diferentes versiones por tu ego y por tu inseguridad y por tu y por tu y de pronto la simpleza de un niño te demuestra el tamaño de su alma y te dice una cosa que dices, claro, esa es como de, no le voy a hablar a tu tío, ¿por qué no le hablas? Pues porque él me dijo, no sé, pero que no son hermanos. Ese tipo de cosas. Esas respuestas, sí, esas respuestas que dices, wow. A mí me pasó con mi hija que una vez una ex pareja mía con la cual yo tuve una relación muy larga, estaba yo terminando con él y le dije, es que ya no lo quiero ver y ya no lo voy a volver a ver, pero yo estaba llorando. Me decía, pero tú estás muy triste, ¿por qué no lo vas a ver? Y yo, pues no, porque me engañó, ¿no? Y yo estaba furiosa y me dijo, pero tú no crees que si tú lo perdonas, o sea, podrías estar mejor que como, o sea, prácticamente y yo lo pensé y dije, wow, o sea, qué manera, pues sí, resolvió súper rápido ante una situación que yo estaba sufriendo más por no perdonar, una situación sí, un engaño, pero a final de cuentas es como el perdón de ese dolor. O sea, éramos dos personas que nos queríamos muchísimo y que yo creo que sí estaba exagerando, no exagerando las cosas. En ese momento a mí me dolían mucho las cosas, pero ellos resuelven más rápido, son más prácticos, siento yo, en ese lenguaje verdadero del corazón. Pero uno como padres, a final de cuentas, nos toca un trabajo, porque ahí sí creo que digo, en mi caso, traté de dar cierta estructura que creo que es súper necesaria para pues un ser humano creciendo, ¿no? Darle esta estructura de pues, la escuela, los horarios y todo esto, que es difícil, porque cuando ellos te siguen, te sorprenden tanto con estas pláticas amorosas, intensas, y uno babea y de pronto ya lo quieres dejar hacer todo, y ¿dónde están los límites, no? Donde dices, no, espérate, ya me estás viendo la cara, ey, no vas, no haces, ¿no? Una cosa es que me tengas babeando y otra cosa es que vas a hacer lo que se te dé la gana, porque sí, porque tienen cuando ellos hablan desde el corazón, tienen un lenguaje, y cuando dejas ser a un niño, o sea, yo creo que eso es, cuando dejas ser a un ser humano libre de pensamiento y de corazón, yo creo que te sorprendes muchísimo. Y sí. Lo que pasa es que también son unos pequeños tiranos muchas veces. Ah, bueno. Mira, o sea, es que yo creo que están descubriendo el mundo. Sí. ¿Sabes? Y están descubriendo los límites y están descubriendo cuánto es demasiado, cuánto puedo, cuánto saco, cuánto. Pero yo creo que es como estos padres que son súper estrictos porque creen que eso es lo que tienen que ser, es lo que deben ser. Entonces son súper estrictos y de pronto cuando están a punto de morirse llega el hijo a su cama y de pronto en un momento se voltea el papá y le dice, te amo, hijo, ya sabes, y dice, nunca me lo había dicho en 50 años. Dices, qué hueva, o sea, ¿por qué no mejor al revés? O sea, ¿por qué no mejor que tu norma sea la que trata de entender, la que trata de contener, la que trata de apoyar?
pero claro que tienes ese lado firme. Ya digo, uno tiene que tener ese lado firme. Yo te juro que en eso le doy todo el crédito a la mamá de mis hijos, que ella es como te decimos, como el baterista, ya sabes, a quien yo le sigo la tonada a ella en términos de disciplina, porque claro, yo creo que ese también es el peligro en el que yo caigo solo, es eso, es en decir, ay, ok, bueno, hasta las 3 de la mañana vamos a ver otra peli, ya sabes, o sea, yo caigo en eso. Pero la verdad es que el entrenamiento y la educación y la literatura y horas de mente que ha digerido la mamá de mis hijos en cuanto a lo que es ser mamá, yo sería un idiota de no seguir su ritmo. Pero definitivamente también ella es mi maestra en ese sentido, ¿sabes? También de ella estoy aprendiendo a ser buen papá. Porque claro, no puedes tampoco ser solamente una cosa. Claro, y Fer, estás tocando un punto interesante y es prácticamente estás hablando de cómo es hacer equipo en la crianza de los hijos. Pero no me gusta hacer aguafiestas, pero tengo que tocar esta otra parte porque las personas que nos están escuchando pues podrían pensar, pues sí, qué padre, ¿no? Pero a lo mejor yo no tuve papá o el papá de mis hijos se largó, ¿no? Se fue por los cigarros y nunca regresó, que eso es lo que generalmente pasa, por lo menos en México. No me gustaría hablar de otros lugares, pero por lo menos en México, aquí se tiene súper normalizado el abandono del padre. Y digo que está normalizado porque no está cuestionado. Se señala mucho a las madres solteras. Ay, es mamá soltera, pero se les olvida que ese niño tiene un padre biológico, no tiene un padre de crianza, tiene un padre biológico que le dio igual y se largó, ¿no? Entonces, y que son padres que muchísimas veces ni siquiera tienen la espinita o la curiosidad de saber si sus hijos comieron o si sus hijos están a salvo o cómo la está pasando la madre solita con la crianza. Es decir, les parece como normal abandonar, y me gustaría centrarme en el punto que es qué pasa con un niño o con una niña que crece sin la figura paterna, porque lo que bien sí sucede en las familias de madres solteras, que no me gusta llamarles así, pero bueno, es así como se les conoce, yo diría, pues la familia de madres donde tuvieron una pareja que abandonó, porque no es que estés soltera, tú puedes estar soltera o no, e igual no tener presente la figura o quien procreaba a tu hijo, ¿no? Contigo. Y es que el padre tiene un rol súper, súper importante en muchísimas estructuras del niño y de la niña. El padre es quien nos viene a enseñar mucho sobre el merecimiento, mucho sobre la fortaleza que la madre también la tiene, pero la tiene en otros aspectos. El padre viene también a enseñarnos toda esta cuestión de proveer, y no estoy hablando de proveer económicamente, sino en el proveer podemos hablar de proveer amor, proveer confianza, proveer seguridad, que son necesidades básicas emocionales que todos los niños tendrían que tener cubiertas, e hicimos un episodio, vayan a verlo, sobre las carencias emocionales y por qué elijo a la pareja que elijo, y desde ahí viene, ¿sí? De cómo me enseñaron a mí que merecía el amor. Pongámonos en la mente de un niño chiquito a quien no tuvo un padre presente. Aunque la madre haya dado todo y más por hacerle sentir amado y protegido, siempre va a existir esta parte donde, ¿y dónde está mi papá, no? O sea, ¿qué pasó con esa otra parte que también fue cómplice de que yo existiera en este mundo y no está? Y no solamente no está, es que le dio igual. Entonces queda como esa herida. No estoy diciendo que por eso crezcan traumados y todo mal, no, pero sí es una herida que hay que sanar, porque es como si te hubiesen arrancado una partecita del amor incondicional y de la creencia de que venías al mundo a ser amado, porque todos venimos al mundo a ser amado, todos merecemos amor, pero si hay esta parte donde el padre no estuvo, y además de eso, no lejos de que no estuvo, tú creces viendo a tus papás peleando por que no le pasa dinero ni para los pañales, o que de repente el papá se aparece cada venida del papa y ya le hizo de pedo en la casa. Entonces vas creando esta imagen del hombre, sobre todo cuando eres niño, y dices, órale, entonces el hombre viene a esto, a las familias, ¿no? Viene a conflictuar, viene a abandonar, viene a amenazar,
o viene a crear falsas promesas, porque también hay padres que les dicen a sus hijos, sí, yo te voy a hablar el día de tu cumpleaños, y yo he visto escenas súper tristes, ves al niño ahí en las escaleras esperando la llamada del padre que nunca llega, y es muy doloroso. Entonces, el mensaje va dirigido a, si son padres, pues sean padres como debe de ser. Claro. Porque yo creo que es... la carga se la avienta a la madre y súper patológico. Mira, yo creo que hay una cosa ahí que yo cuando me divorcié, bueno, cuando nos divorciamos, yo tenía mucho miedo al divorcio, y la razón por la que yo tenía miedo al divorcio es porque para mí el divorcio era igual a abandono. Cuando mis papás se divorciaron y yo tenía 3 años, el cambio que yo viví en ese momento, algo consciente, mucho inconsciente, era que la mitad de mi casa se había ido. O sea, la mitad mayor de mi casa había abandonado el hogar, y nunca yo pude tener como una rutina de visita o una rutina, nunca pude encajar en la rutina que hoy tengo con mis hijos. Y entonces como que yo pensaba, ya sabes que uno le pone, esto es igual a esto. Cuando algo te pasa, entonces dices, todo lo que tenga que ver con esto va a tener que ver con esto. Entonces, todo lo que signifique divorcio significa abandono, todo lo que signifique divorcio significa fracaso, todo lo que signifique, ya sabes, no puede haber un final feliz después de eso. Porque claro, o sea, el crecer con mi mamá que se iba en la mañana a trabajar y que llegaba en la noche y que todavía nos sentaba a platicar con nosotros, y el fin de semana hablábamos de cualquier cosa, pero mi mamá era una de estas personas que tú nunca entendías por qué, pero es como, hay un comercial que, no sé si lo han visto, un comercial de argentino donde ves lo que hace la mamá para hacerle un disfraz de castor a su hijo. ¿Ya lo viste? Y luego los castores a Belén. Que tenés los castores a Belén. Y ves a la mamá chingándole toda la noche para hacer ese disfraz. Y yo creo que claro que hay millones de mamás que viven esa situación, la situación donde no están mamá y papá sentados haciendo el disfraz de castor. Si el papá está, incluso en ese comercial, no les pareció buena idea que hubiera un papá presente. Pero ese es y ni siquiera, y el comercial aparte era completamente otra cosa, pero sí existe el peligro de que uno empieza a decir, si hay una figura masculina, me va a abandonar, y eso puede después repetirse cuando una niña es adolescente y tiene novio, o cuando es más grande. O sea, incluso creo que puede, o sea, pues te puede afectar absolutamente hasta tú ser mamá con tus hijos. Pero lo que sí creo es que es absolutamente una desgracia el abandono masculino de la casa y el abandono hacia los hijos. Pero te voy a decir, o sea, ¿quién creo que es tristemente es como que el que se lo está perdiendo es él? ¿Sabes? Hay un camino donde esos hijos y esas hijas van a crecer bien. Van a crecer con su madre que le está chingando, y van a crecer diciendo, mi papá nunca se volvió a presentar. Ahora, el que perdió en la ecuación es el papá. Claro. Y claro que no para nada. Pues, ¿sabes qué? Perdón, sí. Pero sí me gustaría decir algo. Digo, no sé cómo estén los tiempos ahora, pero sí, el que perdió es él, pero también uno crece con una huella de abandono muy fuerte, en el sentido de que te afecta para relacionarte con tus futuras parejas. Uh-huh. Y con la parte masculina te afecta. O sea, como niña, yo que fui una niña abandonada por mi padre, o sea, porque pues bueno, lo veía de vez en cuando y demás, sí creo que me afectó en mis relaciones con los hombres. Y sí creo que me generó mucha desconfianza. Claro. Absolutamente. No, claro. Y mira, yo creo que también creo, de cierto modo, y esto lo he ido creyendo un par de años y mucho por mi mujer, que tiene que ver con la vida está llena de situaciones que uno puede llamar desgracias y otro puede llamar oportunidades, y a final de cuentas todas son como que posibilidades de aprendizaje.
y de los hoyos que el ser humano puede salir, no hay límite. Es impresionante la capacidad de trabajo que tiene el ser humano si lo quiere tener. Y yo siento que esa situación, y estamos hablando de abandono, ni siquiera estamos hablando de golpes, ni siquiera estamos hablando de abuso sexual, ni siquiera estamos hablando de abandono, que creo que es menos, digamos, como que de alguna manera en la escala de traumas, quizás es menor que a los abusos físicos o sexuales. Pero conocí yo a una persona, una mujer joven de 24 años en un retiro hace no tanto tiempo, que había sido sujeta a múltiples violaciones desde que tenía 2 años hasta que tenía como 6. Y ella fue a este retiro a trabajar eso. Yo no puedo imaginarme eso. No puedo, mi mente no llega a ese lugar para poder, obviamente, para poder sentirlo. Así que lo único que hicimos con ella fue no llegar y decir, a ver, ven, te voy a contar cómo, desde mi experiencia, cómo yo, nada de lo que yo diga. Lo único que sí pude hacer es estar ahí al lado de ella y como que mantener un espacio de compasión con ella, mientras ella trabajaba su trabajo. Pero en esos 3 días no salió del otro lado diciendo, ya lo logré, pero la vi trabajar desde un lugar y al final de ese trabajo, o sea, vio su vida con una mirada de saber el poder que ella tiene habitando, esta luz que ella tiene adentro de ella para poder salir de un hoyo hasta tan profundo como es. Yo creo que gente va a ver que abandona, gente va a ver que golpea, gente va a ver que abusa de confianza, de amor, de gente, y espero que cada vez menos. Pero lo que también se está trabajando, siento yo, es la capacidad de la gente de trabajarse. Yo creo que eso es distinto. Cuando mi mamá era joven, mi mamá no se trabajaba. Sus amigas no se trabajaban. No exploraban, no se cuestionaban, no se preguntaban. Así como mi papá no se preguntaban ni se cuestionaban. Vivían la vida que ellos habían heredado y esa es la que mantenían. Y yo hoy conozco a muchísima gente que los ves y claro que son tus cuates y no dejan de ser que vayan a la peda o que vayan al o que de pronto les gusta estar con múltiples, ya sabes, les gusta la locura, lo que quieras, pero todas estas personas están viendo hacia adentro y están pensando en sus papás, y están pensando en sus patrones, y están pensando en todo aquello que heredaron y están descubriendo que existe la posibilidad de escoger si seguir un patrón o si no seguir un patrón. Que no es una decisión fácil, especialmente cuando hay una cicatriz de por medio, pero te lo juro que yo siento un cambio en simplemente en cómo la gente mira la generación inmediatamente antes de la nuestra. Siento un abismo entre la generación de mis papás a nuestra generación en términos de conciencia espiritual y en términos de trabajo en limpiar las cosas que te están impidiendo acercarte más a un bienestar. Pues sí, Fer, yo también siento una gran diferencia, sin embargo, pues yo sigo siendo testigo que estos son pequeñas excepciones, lastimosamente. O sea, me gustaría decir, la mayoría de los hombres de nuestra generación o de una generación arriba o 2 abajo que la mía están trabajados, porque no es así. La verdad es que no es así. Por ejemplo, yo te puedo decir que dentro de mis pacientes solamente el 2% son hombres. ¿Por qué? Y de mis amigos cercanos, pues no sé, a lo mejor 3 han tomado terapia en su vida, ¿no? O han ido a un retiro, o han ido a algo, o sea, algo que les haga cuestionarse qué hay adentro. Ahora, tocaste un punto
clave, que qué bueno que no se nos fue, porque me subió el agua al tinaco ahorita que dijiste esto. Estamos hablando de paternidades ausentes, pero ¿qué pasa cuando hay paternidades súper violentas presentes? Que eso es peor que un padre ausente. Tú dijiste, la cabeza no me da para pensar que un padre pueda abusar sexualmente de su hija. Bueno, pues lastimosamente la realidad de México al día de hoy es que somos el país número 1 donde se cometen más abusos sexuales infantiles. Y el 90% de los agresores son los padres o los hermanos. Esta es la realidad, estos son números. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que vivimos en una sociedad donde se están abusando, porque además los padres no solamente abusan a las mujeres, también abusan a los niños, a los hombres, a los varones. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esos padres que sí estuvieron presentes? Porque estoy segura que mucha gente que nos está escuchando decir, bueno, pues mi papá sí estaba, pero ¿de qué manera estaba? Que a veces dices, ojalá no hubiera estado, porque era el que golpeaba, era el que abusaba. Hay unas historias que yo tengo que evidentemente pues no puedo compartir porque son parte del trabajo confidencial que hago con pacientes, pero hay unas historias que digo, híjole, o sea, esto supera la ficción, de verdad. Ni la peor película de terror que tú te puedes imaginar en la cabeza se asemeja a lo que realmente se vive en los hogares mexicanos. Bueno, ni siquiera mexicanos, porque también de otras partes del mundo. Es decir, cuando hay padres presentes, pero presentes en violencia, y ojo que la violencia no nada más tiene que ser que te hayan pegado. Tú pudiste haber tenido un padre que nunca te tocó, pero que fue altamente violento psicológicamente contigo, que te degradó, que te manipuló, que te ofendió, que te hizo creer que no eras suficiente, porque hay muchos padres que hacen esto también, sobre todo con los hombres, con los hijos hombres, crecen diciéndoles que es un tonto, que es un bueno para nada, que es un pendejo, ve nomás, yo a tu edad ya tenía esto y mira tú, no tienes nada. Entonces, ¿no? El hombre va sintiéndose como, pues sí, le cercenan esa parte de qué pasa con mi propia construcción y por qué quien se supone que me tiene que amar incondicionalmente me dice que yo soy un baboso. Y esto las mujeres también lo maman, ¿sí? Es decir, a ver, en mi casa mi padre era, no estoy hablando en mi caso, si una mujer que dice, en mi casa mi padre era así, ¿no? Entonces, aunque tú repudies esa figura del padre que pudieras tener, tú dices, yo me voy a buscar una pareja completamente opuesto y pum, llega un momento donde te ves enfrente de alguien que es exactamente igual a tu papá y no sabes ni cómo llegaste ahí. Sí, así pasa, porque así es como se reproducen los patrones. O dices, me voy a buscar justo lo opuesto, pero los opuestos son patológicos. Porque, por ejemplo, si tuviste un padre sumamente violento y sumamente, por ejemplo, nada cariñoso, nada afectuoso, que las muestras de cariño física son hiper importantes y nada más se le ve como a la mujer, si de, ay, mi mamá es la que apapacha y mi papá es el que se sienta en la mesa y se acomoda la corbata. Y tú dices, bueno, si mi padre no fue así, pues voy a buscar justo lo opuesto. Pues lo opuesto también es patológico, porque a lo mejor entonces te encuentras un hombre que sí tenga muy desarrollada esta parte afectiva, pero no tenga desarrollada la parte de la responsabilidad, que sea como un niño eterno. Entonces, no se trata de buscar el opuesto, se trata de sanar esas heridas tan fuertes, porque hay heridas muy fuertes. Y hablabas de algo muy chido, que es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a estos eventos que se llama resiliencia. Y sí, los seres humanos somos súper resilientes, pero la resiliencia es un músculo emocional que se trabaja. Uno no nace siendo resiliente de la nada. Y si tú te estás dando cuenta que no estás pudiendo superar ciertas cosas de tu vida, es momento de pedir ayuda. De lo que sea. Que no creo en la terapia, pues vea lo que sea, pero haz algo. Lo que no se vale es como adultos ahora quedarnos y decir, es que me tocó un papá así, me tocó una mamá así, y entonces ya me chupó el diablo y por eso es que tengo otra pareja así y mis hijos todo mal en casa. Eso no se vale, sobre todo si ya tuviste hijos, porque ya tienes una responsabilidad. No, absolutamente. Yo creo que también es una de las cosas que creo que es como estos estereotipos que tiene el hombre de decir, el papá nunca para a preguntar direcciones, ¿sabes? Como que el papá no se puede perder. Entonces va a dar vueltas por toda la pinche ciudad hasta que, ¿sabes? Y se viene enojando consigo mismo más. Pero creo que si pudiera yo decir que la gente que yo he conocido, incluyo a gente muy, muy, muy cercana a mí, que ha sobrepasado adversidades gigantescas, es como si le diera yo un premio a ella por todo lo que ha sobrepasado,
y se levanta en un escenario y ok, voy a decir las gracias, sería una lista larga de agradecimientos. Porque hay una lista larga de gente que ha contribuido a esa superación. No es algo que se hace solo de ninguna manera. Y si de alguna manera yo siento que con mis hijos, a veces si yo no soy el indicado para escuchar un problema, si yo no soy el indicado para ofrecer las herramientas, alguien lo será. Y sí creo que hay una idea de que, y esto me acuerdo, esto me lo dijo mi ex esposa, pero alguna vez que dijimos, oye, ¿no quieres ir a terapia de pareja? Y mi respuesta fue, pues estamos bien. Y la respuesta un poquito fue de, ¿por qué hay que estar mal? ¿Sabes? O sea, ¿por qué te tiene que estar llevando todo a la mierda para poder decir, quiero platicar de algo? ¿Qué tal si platicas de algo antes de que se convierta en problema? ¿Qué tal si platicas de algo antes de que sea una crisis? ¿Qué tal si platicas de algo antes de que sea una tormenta encima de tu casa que lleva ahí un año y la estás ignorando? Claro. Entonces, yo siento que la gente que te dice yo no soy de terapia, probablemente nunca ha ido. La gente que dice yo no soy de retiros, probablemente nunca ha ido. Y la gente que dice yo no soy de hablar de mis sentimientos es porque realmente no ha hablado de sus sentimientos. Porque las tres experiencias son experiencias que te quitan pesos de encima, entre muchas otras cosas. Pero una de las cualidades que yo he notado de las tres, porque he hecho las tres, es que sales más ligero que como entraste. Y eso ya es ganancia, como le quieras poner. El decir yo no soy de terapia, quizás es yo no soy de hablar de mis sentimientos. Se vale, se practica, se trabaja, se logra. Pero el decir yo no soy de terapia o las terapias no son para mí, eso también es desvenderte un poco a tu potencial de autotrabajo y de autosuperación. Pero lo que sí es un hecho es que la gente que yo he conocido que dice, oye, fui a tal terapia, fui a tal retiro y no sé cuánto me ayudó, por mucho es un número muy grande. La gente que me ha dicho, fui a terapia y me arruinó la vida, son cero. Cero. Nadie nunca me ha dicho, fui a terapia y ahora me quiero suicidar. O sea, no. Bueno, aprovecho para hacerles un comercial de algo que dijo Fer antes de que se acabe esto, porque sí me han hecho preguntas esto en redes sociales. El divorcio no es ningún fracaso, el divorcio no arruina la vida de los hijos. Realmente lo que arruina la vida de los hijos es tener padres que no se saben comunicar o que ya no se aman o que viven en hogares violentos. Entonces, por favor, nunca se detengan por los hijos, porque es mucho más patológico quedarse ahí si ya no funciona. Eso era todo. Fer, ¿te nos fuiste? Me fui, pero me quedé hablando como 10 minutos, no sé qué, no sé, y yo decía, las traigo con la boca abierta. Mira, ni dicen nada, están totalmente congeladas. Las tengo interesadísimas. Okay. Retoma, por favor, esa escena de Monarca del que dice, todo lo que hago siempre es huir, huir. Sí, es que este chavito dice, todo lo que sé, todo lo que conozco es huir. He huido de todo toda mi vida. Uh-huh. Este hombre, que es como el custodio de la cárcel, le dice, mira, estás aquí, estás en la cárcel, y estás aquí porque te entregaste. Y entregarse es una manera de enfrentar. Entonces, así como huir puede ser convertirse en un patrón, enfrentar también. Y entonces, como que es una parte hasta budista de decir, es como que hay una historia del budismo que me gustaba mucho, que llegaba un alumno su primer día y le decía al maestro, quiero ser budista. Y le decía, ya eres budista, estás en el salón. ¿Sabes? Es eso. O sea, ¿cuál diploma? Si tomaste la decisión, ya lo eres. Si tomas la decisión de enfrentar y vas a tu primera sesión con una terapeuta o con un gurú o con lo que tú quieras, en tu primera sesión ya estás del otro lado. Nada más manténlo. Pero desde el primer día, considérate graduado, considérate lo que ya, esta nueva versión de ti. Sí. Qué bonito lo que estás diciendo, y sabes que yo agradezco mucho que esto venga de la voz de un hombre, porque estoy segura que muchos hombres que te escuchan van a decir, bueno, pues entonces sí se puede hablar de esto, porque
la verdad es que sí vivimos en una sociedad donde esto se le arrancó al hombre. Esto no es de hombres, ¿no? Entonces, cuando los hombres, incluso entre los mismos hombres, se empiezan a abrir emocionalmente, es la carreta, o sea, es decirles cosas horribles. O sea, ¿cuántos hombres se reúnen a hablar de lo que sienten? Las mujeres lo hacemos muchísimo. Todo el tiempo. Lloramos, todo el tiempo y llorando. Sí. O sea, y está padre porque por lo menos yo siento en mi tribu femenina ese soporte y en mi tribu se han ido sumando ciertos hombres, pero son muy poquitos porque, bueno, yo la verdad es que ya saqué de mi vida a todos esos hombres que no se atreven a hablar de sus emociones porque, digo, pues no suma. Pero ojalá que viniendo de tu voz, Fer, que eres hombre, pues puedas inspirar a muchos más y a decirles, está bien descubrirte, está bien contactar con tu parte vulnerable, está bien perderte en la ciudad y decir estoy perdido en lugar de hacerte el chido y estar como baboso dando vueltas. Absolutamente. O decir, no quiero, no puedo, me siento débil, estoy cansado. O ser capaz de esto que es hermoso, que nos toca a los papás de pronto y que es a mí se me hace súper sabio decirle, hey, tú eres mi maestra. Yo estoy aprendiendo a ser padre contigo. No esta creencia o esta forma de nuestro pasado, de nuestros padres o de nuestros abuelos, donde ellos tenían que tener la razón de todo, donde ellos tenían que, ¿no? Y ni siquiera sabían qué estaban haciendo, ¿no? A mí muchas veces me dijeron, es que no vas, ¿pero por qué? Porque soy tu madre. Exacto. Creo que hay alguien, no me acuerdo quién, que dice, la peor respuesta jamás inventada es porque siempre ha sido así. Sí. Es la peor respuesta del mundo. Y quien diga esa respuesta automáticamente puedes negar todo lo demás que va a decir, ¿sabes? Exacto. A partir de ese momento. Pero sí, es que es muy fuerte porque, por ejemplo, ahora que lo platicábamos, pero ahorita que se ha escuchado más y han habido, por lo menos en Estados Unidos, varias consecuencias de acoso sexual en lo laboral, del Me Too, etcétera. Yo me junté con un amigo actor y él me dijo, ven, te voy a invitar a un grupo, porque estábamos platicando de que Netflix pone como obligación al principio de cada rodaje un día completo con todo el elenco y todo el crew para tener un día entero y aprender y escuchar y entender lo que es acoso sexual. Y cualquier tipo de, tanto verbal como físico, como etcétera, ¿no? Porque hay una zona que creo que es obvia y hay otra zona que también viene disfrazada en la cultura, que uno no necesariamente siente que es tan obvia y hay que recalcarlo. Entonces tuvimos esta junta, que me parece una excelente idea, en todas sus producciones lo hacemos, de Netflix, y tuvimos esta reunión y después de esa reunión me quedé platicando con un actor y me dijo, pues te voy a invitar pasado mañana, tenemos una reunión. Y le dije, ¿de qué? Me dice, pues de güeyes. Y dije, pues ok. Y entonces fui a su reunión de güeyes y en su reunión de güeyes éramos 10 güeyes, literal, sentados, y el tema, y todo el tema que platicamos es cómo incluirse en el discurso, cómo apoyar, desde qué distancia, tratar de mantener un set respetuoso, actuar con el ejemplo, y al mismo tiempo también cómo opinar acerca de todo lo que estaba pasando en ese momento, que Aristegui tenía las noticias, cómo apoyar o cómo no apoyar, cómo observar o involucrarse, cómo no involucrarse, cómo y dónde y ta. Pero obviamente no llegamos a una conclusión porque en esa plática faltaba el otro sexo, pero creo que el punto de la plática fue externar unas curiosidades que yo nunca había escuchado de un grupo de actores hombres. Sabes que normalmente también cuando tú escuchas las historias de los 80s y de los 90s del entretenimiento en México, pues sí escuchas un abuso absoluto de poder. Y el que hoy exista esto y que existan estas juntas y que exista una política de cero tolerancia en todos los sets de todas las personas que yo conozco que están filmando series de televisión ahorita en México, digo, yo sé y coincido, no, para nada es como de, ya estamos ahí, o sea, años luz,
pero, pero de los cuentos que yo escuchaba de la televisión de hace 20 años a hoy, digo, ok, va en la dirección correcta. Ujú. Pues, ¿qué te digo? Me inspira, a mí, yo sé que tú, Fabiola, pues tú tienes como terapeuta, como el trabajo que también haces con Ana Katiria también y las periciales y ver a tantas mujeres que sufren de tantos abusos. Bueno, ¿sabes qué? Con este grupo de güeyes, este güey me presentó a Ana Katiria. A lo mejor estuvo en nuestro taller, es que dimos un taller creo que ya sé de quién estás hablando. Sí, es un taller bueno, no me gusta ponerle nombres, pero sí es como sensibilizarlos en todo este tema de violencia de género. Uh-huh. Y como bien tú dijiste, hay un área oscura que está normalizada y que parece que no es acoso, pero sí lo es. Y definitivamente esto viene gracias al feminismo. Para la gente que crea que odiamos a los hombres, es todo lo contrario. Lo que queremos es que los hombres entiendan lo que es el patriarcado, que además también les daña a ellos, y cómo pueden ellos ser conscientes que mucha de la educación que recibieron es súper dañina. Y entonces reconocerlo y cambiar es evolucionar como seres humanos, como hombres y como mujeres. Entonces, sí, Fabi, es eso. Ana a mí me metió en este maravilloso trabajo de sensibilizar sobre la violencia de género y, bueno, particularmente defendemos a víctimas que han sido abusadas, pero también intentamos incluir a los hombres porque no hay un cambio si no está la contraparte. O sea, de nada sirve esta lucha de decir, oye, nos están violando, nos están acosando, si la otra parte no entiende de dónde viene. Es cómo te podría estar acosando, cómo te podría estar abusando si a mí me enseñaron que esto era normal. Por ejemplo, celarte o controlarte. A mí me dijeron que yo tenía que celar a mi pareja y si no lo hacía, entonces socialmente era castigado. O a mí me dijeron que yo todo el tiempo tenía que tener ganas increíbles de coger todo el tiempo, ¿no? Pues no, porque ni siquiera está asociado. Entonces, si no hablaba de eso con mis amigos, entonces era el relegado o el que le tiraban muchísima carrilla y le decían cosas espantosas. Y permitirle a los hombres estos espacios de expresión, a mí estos talleres me gustaron mucho porque de verdad escuchas la otra parte y dices, wow, qué daño nos ha hecho el patriarcado a todos. ¿Por qué esta parte tan bonita de los hombres? Porque la tienen, esta parte sensible y vulnerable y maravillosa y de cariño que complementa muchísimo a la mujer. ¿Por qué está tan dormida? O sea, claro. ¿Qué pasó con eso? Y cuando algo está dormido, pues solamente sale bajo la única emoción que socialmente se les ha impuesto a los hombres, que es la rabia, el poder, el oprimir, el violentar. Y por eso es que estamos como estamos. Pero 100%. Además además tú lo acabas de decir, está dormido, no está muerto, ¿sabes? Y todo lo que está dormido puede despertar. Y eso es un hecho. Y lo que sí también es para cualquier persona que esté escuchando que no sea papá o que no le interese ser papá, seguramente es tío, seguramente es hermano de alguien, seguramente ¿sabes? Seguramente incluso, o sea, tú puedes ser un detonante, no nada más jerárquicamente de arriba abajo a tus hijos. Tú puedes detonar un cambio en tus amigos, puedes detonar un cambio con tus sobrinos, puedes detonar un cambio, o sea, no sé si a muchos les pasaba como a mí, que de pronto tienes el tío, que claro, el tío es el que de pronto es el que está más interesado en tu sexualidad, ¿sabes? Es el más interesado en saber cuántas novias tienes y si ya cogiste, o sea, es ese tío. Pero ¿qué tal si hay otro tipo de tío? ¿Sabes? ¿Qué tal si está el que te dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes con el que tus papás se divorciaron? Si quieres platicar, platicamos, ya sabes. O sea, uno puede, y yo lo digo desde que soy papá, porque por todo lo que me han enseñado mis hijos, y les agradezco infinitamente el que me siguen enseñando, pero uno puede impactar a su papá, porque incluso me decía ayer un amigo que llegó tarde a una reunión de Zoom, porque ahora como todo es por Zoom, todo el mundo le checa los horarios y todo el mundo es puntual otra vez. Y entonces este hombre llegó tarde y llegó y me dijo, perdón, pero estaba ayudando a mi papá a mudarse
durante todo este rollo. Tuvo que salirse de su apartamento y le tuve que mudar conmigo. Y es cabrón cuando tu papá se convierte en tu hijo. Y le dije, ¿pero cómo? Y me dijo, es que era yo cargándole las cosas y él haciendo berrinche, que se tenía que ir, y yo diciéndole, pero es que papá, o sea, la jerarquía se giró y se volteó, y de pronto aquí está esta persona atendiendo a su padre como si su padre fuera su hijo, y su hijo actuando como si fuera un cliché de un hijo, pero esa conversación, te digo que puede ir de alguien como mi amigo, puede ir hacia su padre, hacia su hijo, hacia su hermano, hacia su amigo, hacia quien escuche. Y se me hace muy valioso saber que tenemos el oído de alguien más. Eso es muy valioso, porque tenemos miedo a pedirlo. Tenemos miedo a molestar a alguien con nuestros problemas y tenemos miedo a ocuparle el tiempo que seguramente es valioso y seguramente tiene sus propios pedos, y ahí voy yo a cargarle más. Entonces, a veces, simplemente ofrecer ese oído por si se ocupa, te sorprende, porque sí te llega esa llamada de decir, oye, ¿te acuerdas que me dijiste la semana pasada que si necesitaba algo que te hablara? Pues mira, me está pasando esto. Entonces, también eso, y todo esto Porque ahorita viene... estamos en un momento clave para hacer eso. Y ahí es donde hay mucha gente que dice, hoy lo hice yo con un amigo, que no lo digo como en este plan de ególatra de que lo hice, pero a veces lo digo para la gente que nos está escuchando, que de pronto decimos, ¿cómo podemos ayudar? Y estamos desde casa sin hacer nada, a lo mejor no tenemos económicamente la solvencia para poder apoyar a ciertas instituciones, a dar dinero, hay tantas formas en las que podemos ayudar, y lo que tú dijiste es algo bien importante, porque ahorita estamos viviendo momentos donde la gente puede estar sufriendo crisis de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, donde aparte nos cuesta muchísimo trabajo, por más que nos trabaja, o sea, ahí voy yo poco a poquito trabajándome, y aunque me trabaje, y aunque me observe, y aunque expreso mis emociones, todavía hay cosas que me cuesta trabajo pedir ayuda, y esa es una de ellas, ¿no? Uh-huh. Y hoy le hablé a alguien porque dije, ¿sabes qué? Escuché que estabas teniendo, que habías tenido un ataque. Aquí estoy yo, porque yo también sé por lo que estás pasando. Y a veces sentimos que nadie nos entiende, que estamos, ¿no? Que todos sabemos que no nos va a pasar nada, pero lo que sentimos es muy fuerte. Entonces, es mi manera de ayudar, de hacerle ver a la gente que pasa por lo mismo, decirle, hey, aquí estoy, si necesitas en algún momento, ten mi teléfono a la mano, yo voy a escucharte porque yo paso por ahí, ¿no? Yo paso por ese caminito. Entonces, una manera de ayudarnos hoy en día también es esa, es hacer tu red también de amistades, de contención, de gente que pasa por lo mismo que tú, de qué ha pasado, y decir, hey, aquí estoy, siento lo mismo que tú, o en algún momento sentí lo mismo que tú, aquí estoy yo, no para juzgar, sino para decir, si me necesitas, aquí estoy. Creo que también es una buena manera de ayudar, y que para eso están estos podcasts, para que la gente los escuche, para que la gente que le vibre en el corazón, y le suene y le abra su corazón y digan, oye, qué padre, Fer, escuchar a Fer y decir, qué padre que un hombre pueda expresar sus emociones, qué padre que pueda darse la libertad de equivocarse también, y de aprender de sus hijos, y de borrar, o sea, de construir esas creencias, ¿no? Del pasado, ¿no? De estos padres, ¿no? Que eran duros, y pues me parece hermoso. Ojalá que cada vez hayan más hombres que nos escuchen, y no solamente eso, sino más hombres que se atrevan a ser quienes vinieron a ser en este mundo, a ser libres. Y creo que una manera de ser libres es conectando con tus emociones, conectando con quién eres tú en realidad, porque sé que Fabiola, que es la contraparte en todo esto, y que vives una realidad muy dura y muy difícil en un país como el nuestro, donde tantas mujeres son lastimadas, violentadas, y casi y todas las historias pues son a manos de un hombre, es difícil.
es difícil, ¿no? Como poner estas pláticas, de pronto la gente dice, no, pero es que los hombres, no, nosotros no estamos de pleito con los hombres, el feminismo no está de pleito con los hombres, hay que entender que al contrario, los queremos de nuestro lado, nada más queremos que también se cuestionen muchas cosas y que vivan de otra manera, ¿no? Que se relacionen de otra manera. Eso es lo único 100%. que yo quería decir para más o menos yo, pues, cerrar mi parte, porque yo tengo que ir al baño. Los voy a dejar un segundo. Por favor. Hubiera hecho su versión, su lado de la cámara hubiera sido ya en el baño, y entonces ya no tenía que levantarse. ¿Sabes que hay una frase muy bonita que en el último Día de las Madres se le escribía a la mamá de mis hijos, que es Dios es madre es el nombre de Dios en los corazones de los niños. Es tu primer Dios, ¿sabes? Es lo primero que tú conoces como la figura de un creador o de una creadora, de un ser supremo que te dio esa vida. Y no hablo de religión, hablo meramente de una energía creadora. Y algo pasa de ese momento a este momento. Hay muchas cosas que transcurren en ese momento. Pero nacemos con eso, nacemos bien, nacemos en el camino correcto y mucha gente sufre desvíos, unos mucho más fuertes que otros, unos que parecen ser absolutamente sin escapatoria, ¿sabes? Como total, unos que parecen llevarte al hoyo. Y no puedo dejar de pensar en esta mujer que conocí, que tuvo este problema, absoluto abuso durante años, y la veo a ella trabajando con ¿sabes? Con una furia y con una pose de guerrera que en verdad yo en ese momento pensé, si ella está aquí trabajando, todos podemos estar aquí trabajando. ¿Sabes? O sea, es la verdad. Es la verdad. Y es una cosa, ya con el tiempo iremos un poquito viendo también estos grupos que se armaron en ese momento, de los cuales, tú formaste parte y dieron unos talleres y demás. O sea, quisiera saber a dónde más puede llegar eso. Yo a lo que yo me dedico y lo que yo hago es contar historias en televisión, en teatro, en el cine. Y también creo que hay un enorme espacio en el entretenimiento que nosotros consumimos para hablar de un cambio de conciencia. Y eso no quiere decir que las historias sean menos entretenidas, eso no quiere decir que sean moralinas, eso no quiere decir que sean aleccionadoras, y que puede seguir siendo igual de mágico el entretenimiento que consumimos en el cine, pero cuando estás en otro espacio de conciencia escribes historias distintas, y esa es una realidad. Y revolucionarias, ¿no? Yo diría, porque hay una revolución interna de emociones que evidentemente pues te lleva a plasmar a través de las palabras una historia distinta, porque la estás contando desde otro lugar, desde un descubrimiento nuevo y muy bonito. Tú dijiste hace ratito, pues si esta chica pudo, todos podemos. Yo estoy completamente de acuerdo, y además yo les diría, no tengan miedo, porque nos han enseñado a tener miedo a echarnos un clavado adentro. De hecho, como que la vida está diseñada para que no contactemos con lo que tenemos aquí adentro, porque como que sentimos que es tenebroso y es espantoso. Y sí, a lo mejor al principio puede ser abrumador, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. La vida sería distinta si desde niños nos educaran a contactar con nuestras emociones y normalizarlas todas, porque todas son normales, todas tienen una función. Sí podría ser abrumador al inicio, pero al final es el regalo más bonito que te puedes hacer en la vida, porque es la conexión con tu propio ser, con tu esencia, con lo que eres, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, y yo creo que ahí radica la libertad, de saber quién eres y para dónde vas, no la careta, no lo que está afuera. A veces vemos caras y piensas que todo está bien, que todo está en orden, y no es así.
Cuando realmente te das chance de irte hacia adentro es donde empieza la verdadera libertad, porque empiezas a liberarte un chorro de cosas que dices, esto no era mío. O sea, y lo cargué 20 años, ¿por qué diablos lo cargué 20 años? Y gracias a esa carga, pues me relacioné así, y me pasó esto y esto, y dices, o sea, si alguien hubiera a los 5 años me hubiera dicho, hey, así no es, lo puedes hacer así, dices, puta, o sea, años de terapia que nos hubiéramos ahorrado. Totalmente. Dicen que la única manera para salir es atravesar. Exacto. ¿Qué ibas a decir, no hay Fabi? chamba. Justamente eso, que nunca es tarde, o sea, que no piensen que algo muy bonito fue que yo hace años, que el primer retiro que me aventé, fue un retiro muy fuerte que es un revolcón que se llama Cuarto y Quinto Paso. Y de pronto yo dije, yo ya no puedo más, yo ya no aguanto más, yo ya había llorado, yo ya había hecho mi berrinche, yo ya había gritado, yo ya había hecho de todo. Y de pronto, ¿no? Porque de pronto estás tú trabajando en lo tuyo. Pero alcé la mirada y vi a un señor de fácil, ¿qué te gusta? 80 y tantos años, haciendo su trabajo, calladito, ¿no? O sea, y yo en un drama total y esto, y dije, ¿qué estás haciendo, Fabiola? O sea, ese señor está trabajando y nunca es tarde. Y él está viniendo aquí a hacer lo que tiene que hacer, a trabajar en él, a observarse él, a limpiar todo. Y si alguien a sus 80 y tantos años tiene ganas, ¿por qué tú a tus 30, que fue cuando fui, tenía 30 y yo creo que en ese momento tenía como 34 años y te estás aquí, ya me quiero ir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como ahorita, o sea, la gente que dice que de pronto decimos, no, pues es que yo ya soy así y así voy a ser. No, pues es que bueno, ya fuiste así. Pero nosotros, como tú bien lo has dicho, Fabiola, nosotros estamos en constante crecimiento. Nosotros todos los días nos podemos reinventar. Esa es la magia de este espacio y este tiempo en el que habitamos todos, que le llamamos vida, que podemos reinventarnos, que podemos ser mejores, que podemos cuestionarnos, que mañana nos podemos dar la oportunidad de cambiar nuestra historia y hacer las cosas de una manera totalmente distinta. No nos quedemos en así soy y qué, y ya no puedo cambiar. No, sí podemos cambiar, señores y señoras, podemos cambiar todos. Y lo que hayamos podido pasar, ya nos los dijo una terapeuta, ya nos dice Fer, que ha leído, que cuenta historias. O sea, tenemos la capacidad de superar y de caer en baches muy profundos. Entonces... Y lo dices también tú, Fabi, porque tú hiciste lo mismo. Sí, lo digo también. Yo también he caído. Exacto. Yo también he caído. Y me he levantado y todos podemos. Y eso es lo único que yo quiero transmitirles. Todos podemos. No nos quedemos en así soy, en ya tengo 50, ya tengo 60, ya llevo una vida y siempre he sido así. No es cierto, no te mientas a ti mismo. No siempre ha sido así. Y siempre puedes cambiar. Y en lugar de escoger lo negativo, ¿por qué no escoges lo positivo? ¿Por qué no piensas positivo y piensas que puedes cambiar, que puedes reinventarte, que puedes ser diferente, que puedes ser más cariñoso, que puedes abrir tu corazón, que puedes no lastimar, que puedes acercarte más a tus hijos, que puedes ser un mejor papá, que puedes ser un mejor hombre, que puedes ser un mejor hermano? Porque nosotras, las mujeres, yo en especial, con tanto que me han dicho que soy lesbiana, se los vuelvo a decir, no lo soy. No lo soy. Amo a los hombres, los quiero de mi lado, por favor, abran su corazoncito. Ábranse, que ahí les voy. Salud. Salud. Y bueno, sigan, yo, ¿qué les digo? Pues es que ya nos aventamos un rato. Ya estuvo larguito, pero padre. Yo adelante, un ratote. Sí, un ratote. No, yo quería hablar, tengo aquí otras 2 preguntas, pero es que... Pero vas a volver, ¿no? Cuando ustedes me digan.
Ok, ya viste que somos Con divertidos. muchísimo gusto. No, es que te voy a decir, mira, yo hace poquito empecé a dar clases después de, otra cosa que siempre quise hacer es ser maestro. Y empecé a dar clases ahorita, después de 17 años de dedicarme a lo que me dedico, por fin se me quitó el miedo de sentir que había algo que podía enseñar. Y te voy a decir, donde yo más he aprendido es en ese salón, donde yo más he aprendido de mi profesión. Es teniendo la necesidad de poner cosas en conceptos y de saber explicar y de saber, y de no nada más irme con intuición, que es lo que siempre me ha guiado en mi trabajo, pero de pronto decir, a ver, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué escogí esto? ¿Por qué? Y empezar a racionalizar y poner, y estos 25 alumnos que tengo hoy son mis maestros, los 25. Con cada vez que levantan la mano y dicen, pero ¿por qué tal cosa? Me están obligando a ponerme en un espacio de redescubrir alguna cosa de mi profesión. Y me están poniendo en un espacio donde tengo que esforzarme a no vivir en el piloto automático, sino tener que despertar una conciencia de eso y empezar a aterrizar conceptos que nunca he aterrizado. Y eso es lo mismo con los hijos. Si los hijos te tienen miedo y no quieren preguntarte y no quieren cuestionarte y no quieren decirte, no vas a aprender nada de ellos. Y ponte en la posición de aprender, porque una cosa que también estamos súper mal diseñados en la sociedad, por lo menos la occidental, es de sentir que a partir de los 18 años, si bien te va, dejas de ser alumno. Sí. O sea, uno es alumno hasta el día que muere, si estás dispuesto a aprender. Porque si no estás dispuesto a aprender, ni en la escuela aprendes. Pero es que si no estás dispuesto a aprender, no tienes nada que hacer aquí, la verdad. Porque la persona que cree que todo lo sabe, pues, o sea, ¿qué más? No te vas a dejar sorprender por la vida. La vida te sorprende. Y así no sea sobre tu profesión, porque la profesión tampoco lo es lo que determina quién eres tú como ser humano, como habitante de esta tierra. Entonces, siempre va a haber algo que puedas aprender. Siempre. Yo creo que no podemos perder la capacidad de sorprendernos y de aprender algo nuevo y de estar abiertos a que siempre hay alguien que nos puede enseñar algo, porque siempre hay alguien que nos puede enseñar algo. Y quien menos hasta disfrazado, ¿no? Hasta enmascarado en alguien que puedes odiar incluso. Absolutamente que puedes odiar, o alguien que te viene a hacer un daño tremendo. La experiencia o inconscientemente la presencia y la experiencia, si lo decides recibir como una lección, uno puede aprender de cualquier cosa. Sí, sí. Fíjate que yo me puse ahora voy a aprender y voy a apuntar para la gente que tiene ataques de ansiedad o ataques de pánico, se los recomiendo. Hacer la observación de lo que uno hace durante el ataque. ¿Me entiendes? Porque me di cuenta, porque estaba otra persona conmigo y lo vivió conmigo, de la resistencia que puse. Y ante esa resistencia no hay nada que aprender, no pude atravesarlo. O sea, y creo que acaba siendo como una enseñanza de vida. Si tú te resistes al dolor porque crees que o sea, si te resistes a respirar, si te resistes a todo, o sea, no avanzas, no vas para ningún lado. Entonces, bueno, los que sufren de esto, yo los invito a que observen cómo atraviesan, o sea, qué es lo que hacen durante su ataque. Y que escuchen el episodio de ansiedad, Fabi, donde hablamos de ansiedad. Porque creo que hay mucho que aprender cómo reacciona uno, qué es lo que está haciendo uno, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra anotación que quería hacer que me vino ahorita a la mente y perdón por la interrupción, pero venía al caso con esto de aprender. Ay, Fer, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, por esta plática que creo yo que ayuda muchísimo a toda la gente que nos escucha, a todos los hombres. Esperemos que cada vez nos escuchen más hombres y que cada vez tengan más ganas de cambiar ciertas cosas, que yo creo que todos tenemos esa oportunidad diariamente de cambiar y modificar cosas en nuestra vida diaria para ser mejores.
Sí, de cuestionar. Totalmente. Hay un gran, por más trabajado que esté uno, seguimos cargando grandes pesos que no nos corresponden, que fueron impuestos, heredados, obligados y demás. Y qué mejor, o sea, cuando lo ves de esa manera y dices, toda terapia, todo trabajo, toda conversación tiene un potencial de aliviarte un poquito ese peso. ¿Por qué no querrías? ¿Por qué no querrías caminar más ligero con lo que solo te corresponde a ti? Exacto. Ay, pues así gracias. Y con eso... Gracias. ¿No algo más que quieras agregar, Fer? Compartirle No, lo único que quisiera decirle a todos es que si ven unos paramédicos o una ambulancia de la Cruz Roja o cualquier persona de salud tratando de hacer su trabajo, que lo respeten, que no les griten, está habiendo muchos casos de abuso, de violencia hacia los paramédicos voluntarios y en estos momentos. Entonces, por mis amigos de la Cruz Roja, nada más, pues digo, apoyemos en lo que podamos, nada más. Así es. Gracias. Era eso. Apoyemos. Sí. Pues gracias a ambos, oigan, la pasé muy bien. Qué linda manera de cerrar la semana. Bueno, los días laborales. Muchas gracias. Hoy le dije a mis hijos que iba a hacer esto y me dijeron, ¿y de qué vas a hablar? Y le dije, de lo más importante en mi vida. Y me dicen, de nosotros. Y le dije, exactamente. Qué chido. Y entonces ya lo escucharán ellos y espero haberle hecho justicia al puesto de papá y espero que no sea la última vez que me inviten a su programa. Yo con mucho gusto. Tengo muchas cosas que decir. Así es, pues seguramente te vamos a invitar más seguido y pues muchas gracias por compartir y pues nada, gracias a ti, Fabiola. No, gracias a ti. Les digo, les mando besos. Paremos esta grabación ya. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y suscríbanse, por favor, y toquen la campanita. Fer, diles que se suscriban. Suscríbanse, porque si no, se les va el día y no se dan cuenta y necesitan un recordatorio que esto se está subiendo y que esto existe. A cada rato hay nuevos programas, nuevos invitados. Si algo tienen estas dos mujeres es una amplia cartera de gente que va a venir a compartir este tiempo y tratar de aprender de ellas. Muchas gracias. Gracias a ti. Besos a ambos. Besos.